usted nos dejó unas inquietudes. ¿Debe reglamentar el Estado este asunto para orientar hacia la verdad a las sociedades? Bueno, esa es una de las alternativas que este fenómeno nos presenta hoy. Hay estados en los que se está discutiendo de manera muy seria avanzar hacia una reglamentación e incluso hasta una penalización de las noticias falsas. No estoy convencido honestamente de que sea la mejor manera de enfrentar este fenómeno, que es un fenómeno bien delicado para las democracias. En México lo que apostamos es que la desinformación la enfrentáramos con información y no con censura. Finalmente, la determinación de lo que es una noticia falsa o no, en algunos casos es muy obvia, muy clara, muy evidente. En otros casos no necesariamente. Y esos son los casos problemáticos, en donde finalmente reglamentar puede rayar, insisto, en una no deseable vulneración a la libertad de expresión, que es una libertad o de información, ¿no? O la libertad de periodismo, que es pues, la base de todo sistema democrático. Así que creo que la mejor apuesta, claro, insisto, la ruta de reglamentar, la ruta de incluso sancionar noticias falsas está allí, pero creo que la ruta más oportuna es enfrentar, déjame decirlo así, de manera democrática, este fenómeno que puede lastimar a la democracia. Y eso significa generando información, significa haciendo esto que algunos han denominado fact-checking, es decir, compulsa, validación de hechos, o lo que, digamos, algunos denominan como verificación de información. Es decir, creo que la ruta debe, desde mi punto de vista, seguir más la lógica de que el ciudadano que esté expuesto, la persona que esté expuesta a desinformación, tenga también acceso a información validada y al final del día se forme libremente su propio juicio, porque de otra manera podríamos llegar, insisto, bajo la ruta de reglamentar las noticias falsas o la emisión de noticias falsas en un lindero muy delicado, digámoslo así, que puede llevarnos eventualmente a la censura. Yo apuesto más a eso y en todo caso a una formación de una ciudadanía responsable, como siempre ha sido el desafío democrático, nada más que ahora con la nueva frontera que imponen los medios digitales. Oiga, yo veo muy difícil, doctor Lorenzo, lograr una cultura cívica, una cultura democrática. ¿Cómo llegarle a la gente en la galería, totalmente, en los pueblos? A ver, yo creo que ese es el gran desafío. Nadie dijo que fuera fácil. Si fuera fácil lo habríamos hecho todo. Yo creo que durante mucho tiempo se dejó el tema de la cultura cívica como un asunto, digámoslo así, secundario. Y creo que hay que empezar en estos tiempos a revalorar la importancia de políticas públicas que lleven a la formación de la ciudadanía, no solamente para que participen en los procesos democráticos. La desafección con la democracia es un fenómeno mundial y no se va a resolver volviendo obligatorio el voto, volviendo obligatoria la participación. Digo, es una vía de solución. Yo creo que tiene que resolverse concientizando en la importancia para la democracia de la participación, del involucramiento, digámoslo así, como ciudadanos en las tomas de las decisiones colectivas. Por eso yo creo que eso es una frontera muy, digámoslo así, compleja, pero a donde tendrán que ir las apuestas, digamos, y que lo que queremos es robustecer a las democracias. Y eso pasa también por tener una ciudadanía que tenga, digámoslo así, que tenga una capacidad de desconfiar en lo que, por ejemplo, a través de las redes les llega, y que tenga una vocación de validar la información que le llega a través de las redes en la lógica de formarse su sano juicio. Es decir, vuelvo al punto que le mencionaba. En ocasiones es muy fácil decir que es una información cierta o una información falsa. En el caso mexicano, por ejemplo, se dijo que, como parte de la información, que a través de la alianza que hicimos con Facebook, le habíamos puesto a disposición de Cambridge Analytica todos los datos registrales de todos los ciudadanos. Digo, pues ahí hay evidencias que pueden llevar a decirnos que es una información falsa. El problema no son ese tipo de notas, son graves y es fácil combatir, pero es mucho más fácil combatir. El problema es cuando estamos hablando de información falsa
que en ocasiones, digámoslo así, parte de notas ciertas, pero que son al final del día distorsionadas. Y eso es donde nos vamos a enfrentar en los problemas. Es decir, acuérdense que cuando hay que regular son los casos límite los que tenemos que tener en mente. Doctor Lorenzo, Colombia y México son países más o menos similares en su cultura, en su narcotráfico, en sus problemas sociales, pero me gustaría saber usted qué visión tiene desde México sobre el aspecto electoral y cultural cívico que tiene Colombia. Bueno, a ver, Colombia está enfrentando, igual que México, los grandes padecimientos que aquejan a las democracias, sociedades muy polarizadas, discursos políticos polarizantes, contextos en los que de presencia de figuras, de personajes políticos muy relevantes que en consecuencia abonan este fenómeno de personalización de la política, contextos en los que, digámoslo así, el eslogan o la frase hecha, ¿no?, y la cara de un candidato o de un político acaban teniendo mucho más peso que un programa ideológico, que una batería programática, por ejemplo, de un partido. Así que los fenómenos los problemas que estamos enfrentando, en efecto, son muy similares. Yo creo que los desafíos, que también se asemejan mucho, pasan mucho por la reivindicación de la vía democrática como la vía pacífica para resolver nuestras diferencias. Lo que ha ocurrido en los últimos años, me parece, visto desde fuera, en Colombia es sumamente importante, aunque no se han logrado superar estos riesgos a los que hacía referencia. Las elecciones que acaba de haber son elecciones, digámoslo así, en donde este fenómeno de polarización estuvo muy presente. Y eso tenemos que procurar evitarlo, en la medida de lo posible, porque la confrontación política siempre implica, digámoslo así, la exacerbación de las diferencias. Y sin embargo, creo que vuelvo al tema de la cultura cívica. Yo creo que la cultura cívica tiene que verse como una manera también para inocular estos riesgos que son casi naturales de las propias democracias y que si no se encausan bien pueden acabar provocando fracturas, rupturas dentro de una sociedad que van a lastimar a la democracia. Entonces, desde fuera yo diría, no hay que bajar la guardia, digamos, ¿no? Y magistrado, ¿usted cómo ve entonces que los mismos personajes políticos que menciona son los mismos que se encargan de desmentir a los que dicen verdades y crear sus propias falsas noticias? Es el caso de Trump, el caso de aquí de muchos partidos políticos. Ese es el punto, y no hay una única solución al tema. Vuelvo a insistir, una vía puede ser la reglamentación. No estoy cierto que Internet sea un terreno fácilmente regulable. No estoy cierto, el anonimato que permiten muchas veces las redes, pues vuelve, por un lado diluye la responsabilidad que implica la participación de las y los ciudadanos en las democracias, y por otro lado vuelve muchas veces inasible la identificación de responsables. Entonces, por eso yo, más que a la regulación, está bien, intentemos regular, pero tengamos también cierta cautela. Yo lo que creo es que la clave está en generar contextos de exigencia. Si asumimos que la desinformación es un problema para las democracias, encontremos a partir de compartir buenas prácticas cuáles son los mecanismos, bajo la premisa de que no hay una única solución, que puedan armónicamente nutrirse entre sí, reforzarse entre sí, para elevar el costo de una noticia falsa. Es decir, el costo de desinformar tiene que ser muy alto y los mecanismos para poder, insisto, informar frente a la desinformación mucho más fáciles. Creo que esa es la ruta para donde hay que caminar. Y así mismo... Pero es una cosa que viene en donde los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental, los convencionales y los digitales, en donde la academia, las organizaciones de la sociedad tienen una enorme responsabilidad, aunque pueda parecer paradójico, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad, y por supuesto los órganos que estamos encargados de la administración electoral, pues tenemos una responsabilidad, particularmente cuando hablamos de desinformación en los momentos electorales. ¿Cómo ve entonces ahora? Se acaba el periodo de Peña Nieto en diciembre, sí. Llega un nuevo presidente, sí, que fue la voz de un pueblo que estaba cansada. ¿Cómo va a ser entonces ahora ese reto del INE con Manuel López Obrador? No, bueno, el que ha sido siempre, yo lo digo así, el INE es un órgano constitucional autónomo y somos muy celosos de nuestra autonomía.
Lo hemos sido con el gobierno actual, con los gobiernos pasados y lo vamos a hacer con los gobiernos futuros. Eso no implica que no seamos, que no nos asumamos como un órgano del Estado y por lo tanto que entendamos que hay ciertos problemas, ciertos temas que se resuelven, insisto, con la convergencia de esfuerzos. Pongo el tema de la seguridad, tan grave en Colombia como grave en México lo es. Es decir, el INE, el órgano electoral, no puede resolver el tema de la seguridad, no tiene competencias, ni facultades, ni atribuciones, ni herramientas. Pero claro que la inseguridad puede descarrilar un proceso electoral y eso pasa por una muy buena comunicación con las instancias gubernamentales, insisto, con el respeto de nuestra autonomía, con la defensa de nuestra autonomía, pero con una comunicación muy fluida. Y el tema de las noticias falsas, pues es un tema evidentemente que tiene un interés no solamente para las autoridades electorales, sino también para el gobierno, y eso pasa por generar respetuosas sinergias, pues como ha existido hasta ahora, digamos, ¿no? Y justo desde ahora los puentes ya se han venido construyendo con los que integrarán el nuevo gobierno. Magistrado, muchas gracias por estar en Colombia. Al contrario, no, honrado. La verdad, lo único que lamento, no es la primera vez, siempre he sido muy bien recibido acá, lo único que lamento son estos viajes de pisa y corre que no son buenos para el intercambio de información, no son buenos para el alma, digamos, ¿no? Gracias.